Hola, ¿qué tal? Vamos con una novedad que saca la editorial Norma ahora el día 20 de agosto. Este Kraken de Emilio Pagani y Bruno Canucciari entra dentro del cómic italiano, del Fumetti. Edita Norma en tapa dura. Está bastante bien editado, muy buen papel. Es un cómic en blanco, negro y alguna escala de tinta. De forma que no necesita una reproducción de color, pero sí que necesita una buena reproducción de la tinta, y en ese sentido está muy bien editado, y como digo, un papel bastante grueso, es prácticamente cartulina. Eh, bueno, la historia me atrajo por las primeras páginas que estaban de muestra en la propia web de Norma y demás, y en cuanto he podido hacerme con él me lo he leído. Eh, Trata una historia centrada en un investigador paranormal que es el protagonista de la historia, eh, y su encuentro con un niño cuya familia murió en un accidente de barco, y al que todo el mundo culpa de aquel accidente y de las desgracias que están ocurriendo en un pueblo pesquero. Habla mucho sobre tradiciones, habla mucho sobre supersticiones marinas, sobre el Kraken, ese monstruo que es la condenación de todo el mundo. De hecho, la historia comienza con eso, esa ambientación en París del inicio de la historia, aunque toda la historia transcurre en el pequeñito pueblo de la costa. Hay una escena en niebla en la que se nota que el dibujo es espectacular, porque pasa de un dibujo definido a un dibujo hecho en sombras. El dibujo pues tiene esa mezcla que tiene el dibujo italiano entre caricaturesco y un gran realismo, pero hay muchas imágenes centradas en planos detalle, simplemente pues para dar ambientación a la historia. Tiene muy buenos diálogos, sobre todo este personaje, tiene unos diálogos bastante buenos, y digamos que la primera mitad de la historia, o los dos primeros tercios de la historia, en los que nos está presentando en torno a lo que ha ocurrido, las relaciones entre personajes, es lo mejor. El final resulta un tanto atropellado, es decir, aunque hay una sorpresa final, no voy a entrar mucho en la parte final de la historia, pero hay una pequeña sorpresa a la hora de la resolución. Es bastante predecible, porque como digo, es una historia pequeña con muy poquitos personajes: el niño, su madre, el investigador. Los personajes del pueblo son una masa de personajes, no hay personajes definidos excepto ese personaje que señalaba, y una especie de alcalde, policía, este personaje que no entiendo que es policía porque está en la oficina de policía, pero parece que funciona como una figura de autoridad en el pueblo, y aparece casi al final. Como digo, muy pocos personajes, de forma que uno al empezar a leer y demás sabes por dónde va la historia. Eso no le quita que, como digo, todo el desarrollo inicial de la historia tenga mucha fuerza, que el dibujo sea espectacular en todo el cómic, pero sí es verdad que la bajada que hay de ritmo, y quizá algunas repeticiones en cuanto a las situaciones que se dan a partir de la mitad, hace que al final la sensación final no sea del todo satisfactoria. Un final quizá un poco más potente habría dejado mejor gusto, o más sencillo pero más sorprendente, o directamente no intentar dar algo muy obvio como sorpresa. Es decir, algo que te quite esa sensación como de un final fácil, y que te lo intentan colar como sorpresa. Aún así, buen cómic, se disfruta tremendamente, está perfectamente narrado, tiene un dibujo espectacular, tiene algunas escenas, como digo, más oníricas eh, no surrealistas, pero sí que en algunas son elementos quizá fantásticos para sugerirte el sentimiento de ciertos personajes. En todo eso, como digo, está muy bien. Eh, es un cómic en el que nos echa en falta el color, todo lo contrario, le va muy bien este blanco y negro a ese pueblo tan sombrío. Y en principio, sí, es una recomendación, porque como digo, al final, a pesar de que el final pueda suponer una pequeña decepción, el problema, como digo, es que esté al final, porque si está al principio se superaría, y lo único es que te deja con esa última sensación.
pero es un cómic que se disfruta durante toda la lectura. Como digo, hacia la mitad es un cómic que no paras de leer. A partir de la mitad hacia el final empieza a repetirse un poco la historia y es donde se puede hacer un pelín más pesado, pero bueno, como es un cómic bastante corto, creo que no llega a las 100 páginas, unas 100 páginas justas, es un cómic que se lee 15-20 minutos sin problema, y quizá luego revisarlo para disfrutar de nuevo ciertas páginas, ciertas viñetas con más detenimiento, porque es un dibujo, como digo, muy detallado, con mucha expresividad y en el que bueno, pues cualquier imagen transmite mucho más que diálogos. No tiene mucho diálogo, por lo tanto se lee rápido y se disfruta en su, en su lectura, digamos. Así como digo, es un buen cómic siempre y cuando también te interese este tipo de género sobre, como digo, más que monstruos, sobre supersticiones y tradiciones.